y vayan buscando 2 Corintios 10, versículo 3 al 6. Yo he traído en mi corazón, mientras lo buscan ahí pónganle algo, yo he traído algo en mi corazón durante estos, ¿qué puedo decir? Unos 2 meses. Y es esto, ¿sí? En el sentido de que muchas veces ahorita con lo que está pasando alrededor nuestro, hemos puesto unas murallas o ponemos unas murallas en nuestras vidas, ¿sí? Ponemos pensamientos donde no nos dejan crecer, donde no nos dejan pasar de ahí, y eso es en toda área. Lo podemos ver que hay gente en el área de los negocios, que es que no puedo, es que no puedo, no es que no puedo. Lo podemos ver en el área, puede ser en un área deportiva. Es que yo no soy bueno para esto, es que yo no soy bueno para el otro. ¿Lo han oído? ¿Sí? En el área de X, en lo que sea, es que yo no puedo. ¿Sí? ¿Cuántos, Pati, te has encontrado con de los niños que dicen, es que yo no soy bueno para esto? ¿Sí? Muchos. Ahora, no nada más es en los niños. No saben cuántas personas adultas me han dicho, es que yo no puedo. ¿Sí? Es que yo no sé. ¿Sí? Les voy a decir algo. Yo soy la persona menos calificada para poder hacer las cosas que Dios ha puesto en mis manos. Igual mi esposa. Les voy a decir esto. A mí en la escuela yo era de los que yo prefería reprobar a pararme enfrente del salón y exponer. A mí no me gusta estar enfrente de la gente. A mí no me gustan las fotos. A mí no. ¿Sí? Y muchas preguntas, yo fue cosas donde en el día a día, y es que yo, Dios, ¿cómo? ¿Sí? Pero la realidad es que Dios te capacita, que Dios te capacita para hacer las cosas que nosotros no podemos llevar a cabo. ¿Sí? Y yo he visto cómo Dios hace una obra en gente, donde muchas veces ellos decían, es que yo no puedo, y son increíbles en ello. ¿Sí? Pongo un ejemplo, Pati. ¿Sí? ¿Y por qué les digo Pati? ¿Cuántos años tienes, Pati? 61 y todavía está con los niños. ¿Lo ven cuerdo? Entre azul y buenas noches, ¿no? Pero ¿sabes que los niños la aman? Y la ves brincando y la ves haciendo y el otro y ahí se está muriendo casi en el hecho de que tú la ves hasta el sol y tú dices, ¡oh! ¿Sí? ¿Por qué? Porque la realidad es, ¿sí?, que ella está dispuesta a hacer lo que Dios la ha puesto a hacer. ¿Correcto? ¿Sí? Y hay muchos de ustedes, y dices, ¿cómo? Entonces hay unos que no. No. Cada uno de nosotros, Dios quiere utilizar nuestras vidas en la manera que Él quiera. ¿Sí? En las formas que Él quiera. ¿Qué es? Muchas veces nuestro impedimento está aquí. ¿Sí? ¿Cuántos conocen la muralla china? A ver, ¿alguien? ¿Cuánto mide, Carlitos? Como 5 metros, ¿no? Como 3,000 kilómetros de largo. Se fue muy largo. ¿Sí? Pero es muy larga. Ahorita les voy a decir. Ahora, ¿para qué crees que hicieron la muralla, Álvaro? China. ¿Nada más de adorno? ¿Pero qué? ¿Sí? ¿Estefanía? Dice, pues no he ido, ¿sabe? ¿Sí?
¿Tú para qué crees que fue hecho así una pared enorme y fuerte? ¿Para qué crees? Sí. Para defenderse. Perfecto. Sí. Karen, ¿para qué crees? Ok. Les voy a decir. La muralla china fue construida aproximadamente entre el siglo V y el siglo XVI antes de Cristo. Se tardaron en construirla alrededor de 200 años. Pasaron varios, ¿sí?, donde se tardaron alrededor de 200 años para construirla, ¿sí? Mide 21 kilómetros. Te fuiste muy de largo, te dije. 21,000 kilómetros, pero tú dijiste 300 algo, ¿no? Corto, sí. 21,200 kilómetros mide, ¿sí? Está grandísima, ¿sí? Ahora, sus muros miden en algunas partes entre 8 metros y llega en algunos lados hasta 14 metros de altura, ¿sí? ¿Qué tal la chamba, arquitecto? ¿Está buena? ¿Sí? Entonces, ¿para qué fue? ¿Sí? ¿Para qué fue? Fue construida porque tenían un problema ahí, ¿sí?, para protección, ¿sí? La hicieron en la frontera norte del Imperio Chino, fue para protección, ¿sí?, para que nadie entrara, ¿sí?, para que ellos pudieran localizar, o sea, ver ciertas cosas. Por ahí podían pasar sus tropas, por ahí podían hacer muchas cosas, ¿sí? Y para eso le hicieron, ¿sí? Ahora yo te pregunto esto. Muchos de nosotros tenemos murallas chinas en nuestras mentes que no te dejan pasar, ¿sí?, que no te dejan crecer, que dices, ay, es que yo no puedo, ay, es que esto, Dios, ay, es que el otro. Y puede ser en el área espiritual o puede ser en el área natural, ¿sí? Cuando muchas veces ya estás ahí, ya puedes, pero tienes levantado un muro tan grande en tu mente que no te deja ver conforme a lo que Dios ve. Y podemos ver, y es donde tú puedes decir, wow, vi esa muralla, vi lo hermoso, vi la inmenso que es. Y podemos ver, y ha pasado por generaciones. Pero ¿sabes una tristeza que a mí me da? Yo puedo ver, y hemos platicado con gente donde han levantado muros en sus mentes por situaciones desde niños y lo llevan hasta una edad madura y no los dejan crecer, ¿sí? Esos muros, esas murallas se han levantado por cosas que pasaron en sus vidas, por inseguridades, por las formas o los tratos como te han tratado. Pero déjame decirte algo, ¿sí? Muchas veces esas murallas impedimos a que Dios haga algo en nuestras vidas. Y lo tienes levantado ese muro y no dejas a nadie entrar. ¿Le suena? Sí. Yo cuando llegué a Cristo, yo tenía un muro en mi vida, una muralla, donde había pasado por situaciones en mi vida, donde yo de temprana edad yo levanté un muro grande, ¿sí?, y nadie podía entrar. Y yo recuerdo que cuando yo conozco a Cristo, Dios trata conmigo en mi corazón y habla mi vida. Y tocó esa área de ahí, se brincó la barda.
ese muro que yo había levantado y ya se estaba asomando. Y me acuerdo que me dice: oye, ¿y ese detallito que hay ahí en tu vida, qué? Y yo recuerdo en mi vida que yo le dije: Dios, esa área es mía, te entrego toda mi vida, pero esa área es mía. Sí. Y así le contesté. Había enojo. Sí. Había en esa parte donde había una rabia, donde en mi corazón se estaba levantando ese muro y no me dejaba crecer, no me dejaba caminar en ciertas cosas, porque mi muro estaba levantado y Dios no me preguntó de las otras cosas, sino se fue directamente a donde sabía. Sí. Génesis 6:5. Les dije 2 de Corintios, ahorita vamos. Génesis 6:5. Y dice: y vio Yahvé que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Sí? El designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente en el mal. Escúchame bien. ¿Cuál es tu forma de pensar? Porque la forma de pensar, tal somos. Sí. Porque yo decía: es que Dios, yo no puedo. Y sabes que yo no me podía parar enfrente de alguien de la escuela por inseguridad en mi vida, por lo que había pasado y levantado esas murallas. Sí. Es que Dios, yo no soy bueno para esto. Es que Dios, esto a mí no me gusta. ¿Y qué tal si se burlan? ¿Y qué tal si el otro? ¿Sí? ¿Cuántos han pasado algo así? O tienen un área que dices que rechina igual. ¿Sí? Es que Dios esto, yo no puedo, yo esto y el otro. Y levantamos las murallas. Levantamos ese muro grande y quién sabe cuántos kilómetros ya lleva. Pero muchos llevan años, otros llevan menos. Pero tú estás formando tu muro día tras día. Ahora sí, como dicen en la obra, a destajo. Y tú le vas poniendo ahí. Sí. Salmos dice esto, adelantito. Salmos 10:4. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿Sí? ¿Cómo piensas? ¿Cuál es tu forma de pensar ante las cosas? ¿Cuál es tu forma de ver las cosas conforme al mundo? Ojo, ¿sí? Cada tiempo, cada año, cada siglo tiene sus matices. ¿Sí? Tiene sus puntos peculiares. Porque podemos ver entre los más grandes, hubo ciertas situaciones, ha habido en estos tiempos ciertas situaciones, estamos pasando por ciertas situaciones en el mundo, como país. Ahora mi pregunta es esta: ¿cómo es tu forma de pensar?
Ah, es que no es tan malo. ¿Es gris? Es que pues no pasa nada. Es que y dices, pues ¿de qué hablas? Ahorita la situación en el mundo nos están introduciendo a muchas cuestiones, Sí. Que seamos abiertos a muchas cosas. Que seamos, que tengamos libre expresión, que tengamos esto. Yo te hago una pregunta, ¿realmente lo ves en la Biblia? ¿Qué Dios hizo? ¿Qué Dios formó? ¿Sí? Y dices, ¿tienes algo en contra? Para nada. Yo por eso les digo, ¿cuál es su pensamiento? ¿Cómo es como quieren vivir sus vidas? Tal es el pensamiento del hombre, dice, el malo, fíjense bien, en Salmos, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno, ¿qué? De sus pensamientos. En Génesis, el que leemos, dice, y vio Yahvé que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Yo les pregunto, ¿qué tal la maldad hoy en día? ¿Qué tal la inseguridad? ¿Qué tal el hombre piensa en el prójimo? El hombre piensa en cómo el de al lado, por ponerlo así, piensa el bien. Miren, no vayamos a cosas malas. Díganme si no es cierto. Hoy en día la gente ni siquiera conoce a sus vecinos. ¿Cierto o no? Sí. Olvídate por cualquier cosa, ¿no? Ha habido se ha cerrado. La gente, ¿a qué? Antes, ¿cómo era? Convivía la gente, se regalaban algo, empezaban esto, y fíjese vecina, le traje un guisadito, ¿cierto o no? Y hoy en día, es que el otro, y es que esto, ¿piensas nada más en ti? Yo les voy a ser sincero, y les voy a hablar Biblia. Dios, Jesucristo, Dios, en su único Hijo, ¿pensó en él o pensó en ti? Pensó en ti. No en lo que era más doloroso para su hijo, no en lo feo de la situación, no en lo complicado, sino él vio por ti y vio por mí, para que nosotros podamos tener ¿qué? Vida eterna. ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Cómo ves las cosas en tu vida? ¿Sabes por qué? Muchas veces nuestros pensamientos van erróneos a la palabra porque no nos estamos llenando de la palabra de Dios en nuestras vidas. Jóvenes, llenen su corazón, llenen su vida de la palabra de Dios, ¿Sí? ¿Qué es lo que quieren ustedes? ¿Cómo van a vivir? Porque el mundo tiene otras rutas, tienen otras direcciones de cómo se debe de conducir el ser humano. ¿Qué dice Dios? Dices, pero no es tan malo. No, no es tan malo, estoy de acuerdo. No es no es lo correcto. ¿Sí me entienden? Porque podemos decir, ay, es que pobrecito de mi hijo, de mi chiquito, o de uno, y ahí va, y se desvía uno poquito. ¿Sí? ¿Y sabes qué? La ruta te vas desviando. Yo me acuerdo una ocasión, iba con Carlos y Freddy, y me acuerdo que nos salimos de una ruta, no sé si se acuerdan, aquí arriba.
y nos dimos una perdida que no sabíamos ni dónde andábamos. Y nada más nos desviamos poquito, según nosotros. Y andábamos por ahí en el cerro, no estábamos tan lejos, pero andábamos perdidos. Me acuerdo que hasta ese día Noemí dijo: ya se tardaron. Y ella traía el localízame, así es de celosa, ¿se fijan? No es cierto. Lo hace para la comida y todo, pues, nos quiere alimentar bien y todo. Y en eso se voltea y se pone a buscar dónde andan. Y dice: pues sí, andan ahí. Y me habla: oye, ¿qué ondas? Y me dice: ya estás bien cerca, pero no. Y le digo: pues sí, aquí ando, pero perdidos andamos. ¿Sí? Y le digo: no pasa. Me dice: están cercas. Dice: no pasa nada. Le digo: no te preocupes, ahí andamos. O sea, en un buen sentido, ¿no? Me dice: están bien cerquitas, órale. Pero sí, no hallábamos hasta que llegamos por dónde. Sí. Acá el Freddy es nuestro mapa. Sí. Y muchas veces estamos perdidos. Muchas veces pensamos: es que voy a agarrar este atajo. ¿Cuántos han agarrado atajos y se han dado una pérdida de su vida? ¿Sí? Yo soy especialista en eso. ¿Sí? Déjenme decirles algo. Con Dios no hay atajos, ¿Me escucharon? Dices: ¿cómo? Dios no hay atajos. Dios trata nuestro corazón con cada uno de nosotros, y hasta que no pasemos en cada uno de nosotros en la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas, ¿saben que no damos ese brinquito? ¿Se acuerdan lo que les dije? Que yo traía una muralla. Desde los 8 años de edad yo traía una muralla. Empecé mi muro. Sí. Para los 10, 15, 16 años, ese muro no sé cuánto medía, pero ya había hecho un muro. ¿Y saben qué me costó? Todo lo demás lo podía dar. Todo lo demás le decía a Dios: aquí está toda mi vida. Pero esta área de mi vida no la toques, Y hasta que Dios siguió tocando, yo no podía crecer, El día, yo me acuerdo exactamente en dónde estaba. Yo recuerdo exactamente las palabras. Yo recuerdo exactamente en dónde Dios habló a mi vida. Y el día, escuchen bien, que yo decidí tumbar mi muro, sentí como un tapón que se liberó en mí. Me sentí en esa parte donde dije: Dios, pero es que, y vi otras cosas donde yo pude ver y decir: pero esto. Pero escúchenme algo. Ustedes tienen que tomar la decisión en sus vidas y llenarse de la palabra para que Dios pueda obrar en sus corazones y sean cambiados sus pensamientos. ¿Me escucharon? Hasta ese día yo decidí, dije: ¿sabes qué, Dios? No me importa nada, no me importa esto, no me importa el otro, Señor. Yo quiero hacer tu voluntad en mi vida. ¿Sí? Ese día yo decidí tumbar los muros de mi vida y decidí hacer lo que Dios me había llamado a hacer. Tú tienes un llamado, Voltéate con el de al lado y dile: tú tienes un llamado. Ahora pregúntale: ¿cuál es tu llamado, Pero espérenme, ¿por qué se ríen? Es bien fácil.
¿Cuál es tu llamado, Patti? Los niños. ¿Cuál es tu llamado, Barbie? ¿Cuál es tu llamado, Cuauhtémoc? Carlitos. ¿Cuál es tu llamado, Freddy? Servir a Dios. Don Alfredo. Seguir a Dios. ¿Cuál es tu llamado, Álvaro? Keila. Señora. Noemí. ¿Saben cuál es mi llamado? Hacer la voluntad de mi Padre aquí en la tierra. ¿Está difícil? Es el llamado, a hacer lo que Dios me ponga a hacer. Se simplifica. A ver, Dios, órale. ¿Sí? Yo he dado clases con los niños, he estado en el cunero, he estado en la limpieza, he limpiado albercas, ¿sí? He estado en la contabilidad, ¿sí? He estado dando clases en escuelas, en preparatorias, he ido a universidades, no me gusta, ¿sí? He estado en el tutelar, he ido a centros de rehabilitación, ¿sí? He ido a ciertas, donde, ¿qué es? Y luego con los años Dios me dice, es que yo quiero que tú me adores y que tú dirijas. A ver, espérate, Dios, ¿no estás viendo? No soy bueno. Sí. Es que Dios, yo no sé. Y regreso a lo que les dije. Y le dije, ¿por qué yo, Dios? Y tan lindo mi Padre. Es que porque a mí me agrada. ¡Plup! Le dije, Dios, mi vida es tuya. Hago lo que tú quieras que yo haga. Le dije, nada más una cosita. Échame la mano porque no sé. Capacítame porque no tengo ni idea. ¿Y sabes que Dios capacita? ¿Sabes que Dios no te deja solo? Y venían pensamientos. Cada vez que yo cantaba, cada vez que yo le adoraba, yo me bajaba, vamos a llamarle, del púlpito con la gente, y yo podía ver a lo mejor 500, 1000 personas, lo que tú quieras, y yo poder estar ahí, me bajaba y decía, y el diablo venía a mi mente y decía, hey, te fue de la patada, cámbiate de otro, esto no es lo tuyo. ¿Cuántos de ustedes han hecho las cosas de Dios y viene el enemigo, avienta un dardo y te dice, hey, la regaste en esto, la regaste en el otro, tú no sirves para esto? ¿Alguien le ha dicho o soy el único? A lo mejor soy el único malo, hasta el Juanpis le ha dicho. ¿Sí? Y a mí hasta que dije, a ver, espérame. No me importa cuántas veces me equivoco, no me importa qué va a pasar, Señor, yo te voy a adorar a ti. ¿Sabes que no me importa, Dios, qué voy a hacer? Yo quiero que mi vida sea conforme a tu palabra. Vayan a 2 de Corintios. 2 de Corintios 10, versículo 3. Terminamos con esto. 2 de Corintios 10, versículo 3. Y yo les recomiendo, apréndanselo de memoria, y pon tu nombre ahí, Cuauhtémoc. Pon tu nombre ahí, Juanpis. Pon tu nombre ahí, Glitos. Héctor. Dice,
Pues aunque andamos en la carne, ¿cuántas andan en la carne? A ver, ¿o hay aquí algún extraterrestre por ahí? Elohim tiene cara, pero no, eso, también es ser humano, es que lo veo verde. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos, ¿qué? Según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a qué? A la obediencia, ¿a quién? A Dios. Todo pensamiento que se levanta en contra, llévalo a la palabra de Dios. Pero Álvaro, es que no eres tan bueno para esto. No importa. ¿Qué dice la palabra de ti? Es que yo no sé, Megan. Y esto es que yo no puedo. Es que yo o es que el otro. ¿Qué dice Dios acerca de ti? ¿Sí? ¿Sabes que eso trajo seguridad a mi vida? Eso trajo una firmeza a mi vida, donde ya no me interesa qué es lo que dice la gente, sino qué es lo que dice Dios. ¿Sí? ¿Cuál es la forma en que yo vivo? Es bien fácil. Yo vivo haciendo la voluntad de mi Padre, y vienen pensamientos a mi vida, vienen cosas a mi vida, ¿y qué? Los llevo cautivos. ¿Sí? No dejo, escúchenme bien, y esta es una clave, no dejo que el pensamiento me lleve cautivo a mí. Porque ¿cuántos le han dado vuelta y vuelta y vuelta al pensamiento y te vas hundiendo más en el lodo? ¿Cierto o no? ¿Sí? Automáticamente me volteo y digo, pero Dios, esto, dice la palabra esto. Siempre que venía el enemigo y me decía, es que esto te equivocaste, siempre esto en el otro. ¿Sí? Yo decía, pero Dios, tú hiciste esto. Y escúchenme algo, con los años aprendí esto. Con los años, Cuando había cosas, hablando musicalmente, situaciones con los músicos, aprendí a parar mis antenas. Y me pasó muchas veces, donde hay veces que el pianista no daba, ¿sí? El guitarrista no daba una, o yo no daba una, y decía algo tan sencillo, tan básico, ¿qué está pasando? Y aprendí esto, levantar mis antenas. Y me acuerdo que yo cerraba, ¿cuántas veces les dije, Checo, Barbie, le decía, así ya? Y no nos salían. Varias veces. Me iba, me separaba poquito. Y dentro de mí oraba, Dios, ¿qué tú tienes para el día de hoy? ¿Qué tú quieres hacer? Y muchas veces no me lo daba, Y ya estando con la gente y había equivocaciones y yo podía ver con mis ojos espirituales que Dios tenía algo. Y ¿sabes qué aprendí? Que era el enemigo que no quería que dejar hacer lo que Dios iba a hacer. Y después Dios hizo una obra ese día. Aprendí a llevar cautivo todo pensamiento y ver y observar qué es lo que Dios tenía para mí en ese momento, pero para la gente en ese instante. ¿Sí? ¿Qué es? No dejarme llevar por mi pensamiento. ¿Qué te digo a ti en esta mañana? Aguas con tus pensamientos, Hoy en día hay más suicidios, hay más cosas que
¿Han oído esta? Es que sufro por ansiedad. Hasta se rió la doctora. Ahorita es de moda eso, ¿cierto o no, Pati? Es la enfermedad de moda, Es que sufro trastornos de ansiedad. A ver, espérate. O sea, yo dentro de mí, no me río, pero digo, dentro de mí digo, hay una que está así. No es que no exista, sí existe. Pero han dejado volar sus mentes. Han dejado volar sus pensamientos. Y no los llevan cautivos a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, amados, me trae seguridad. La palabra de Dios me trae una alegría, me trae gozo. El saber que mi Padre es el que obra en mí. Cierra tus ojos, por favor, tantito. Sí. Yo creo que hay varios en esta mañana que han levantado muros en sus vidas. Sí. ¿Y sabes qué? Tú tienes a tu Padre. ¿Tú sabes cuáles son tus muros? Y yo te digo a ti en esta mañana, platica con Él y entrégaselos. Sí. Eso es personal. Eso es entre tú y Dios. Y dile: Dios, cambia mi vida. Dile: enséñame a ver como tú ves. Enséñame a pensar no conforme mis acciones, no conforme a mis experiencias, sino conforme a tu palabra. Y dile: Dios, lléname. Igual los que están en casa. Y les digo algo, yo veo una gracia ahorita, donde Dios está tumbando muros. Dios está trayendo libertad a tu vida. Porque el deseo del Padre es que tú puedas caminar en libertad. Dios, yo te pido en esta mañana que tú derrames de tu espíritu, que tú derrames de tu amor. Y Señor, tú conoces a cada persona que ha levantado sus muros. Señor, derriba todo muro, hazlos libres y Padre, llénalos de tu amor en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo les digo algo, llénense de la palabra de Dios, ¿Qué es? Esto les voy a dar algo extra. Muchas veces me ha pasado donde hay veces que he pensado contrario a la palabra de Dios. Sí. Y en su momento digo: caray, ¿de dónde vino este pensamiento? ¿De dónde vino esto? ¿Y sabes qué? Lo llevo cautivo y lo llevo a la palabra de Dios e inmediatamente digo: ¿qué dice Dios acerca de esto? ¿Por qué? No somos perfectos, pero ¿qué dice Dios de esa situación? Sí. ¿Qué es? Enamórense de la palabra de Dios, Busquen de la palabra de Dios. Y les digo, en estos tiempos que hay una infinidad de direcciones hacia donde te puedes conducir, la palabra de Dios dice que Él es la verdad,
y la vida. Él es el camino. Él es el principio. Él es el fin, amados. ¿Sí? ¿Qué es? Búscale a Él. ¿Sí? Yo les puedo decir y decir y decir, pero si tú no buscas en la palabra de Dios qué dice tu Padre acerca de ti, va a ser lejano. Es tu Padre. Los amo y les digo esto: no hay cosa mejor que caminar en la voluntad del Padre. No hay un camino más seguro que andando en la voluntad de Dios. Díganme si no es cierto. Finalizo con esto. En lo natural, tú te vas por la carretera libre y ¿qué tal el estrés? ¿Qué tal la diferencia? Y vas por la carretera de cuota y dices, bien a gusto. Amados, lo espiritual es más real que lo natural. Sí. No busquen irse por la libre. Busquen cuál es el camino de Dios. ¿Sale? Bueno, qué gusto verlos.